No existe nada más frustrante que quizá no tener el control de lo que comemos, sobre todo de la calidad y la cantidad de lo que comemos, y muchas veces podemos llegar a caer en un diagnóstico que personalmente detesto y tiene que ver con, entre comillas muy grandes, el comedor emocional, ¿no? Este hambre emocional o esta situación que muchas veces pensamos erróneamente que nos lleva a comer por una cuestión psicoemocional. Hoy les voy a contar no solamente cómo se va gestando esto desde las primeras instancias de nuestra vida, sino también, sobre todo, cómo controlarlo. Lo que primero quiero que entiendan es cómo esto crece con nosotros literalmente. Es decir, de qué manera cuando nosotros somos muy pequeños, a muy pequeña, muy temprana edad, quiero decir, empezamos a gestar la correcta interpretación de la alimentación. Estoy cuidando muy bien las palabras que utilizo porque es importante que yo sé que eventualmente, si están mirando este video o van a recomendar este video porque conocen a alguien que muchas veces cuando se pone triste, come. Cuando está con depresión, come. O sobre todo cuando le pega el bajón, ¿no? Como decimos acá en Argentina, seguramente si hay gente de este país que me está mirando va a entenderlo mejor. Y si hay de otros países, entender que muchas veces tiene que ver con que cuando no nos sentimos anímicamente bien, se nos da por comer. Y generalmente, por no decir siempre, lo que vamos a buscar no es una fruta o un alimento real, sino un producto ultraprocesado, hiperpalatable, es decir, que tenga mucho sabor, bien azucarado, bien refinado, porque de esta manera vamos a estar interpretando que estamos dándole energía a nuestro organismo. Y esta es la primera trampa que se nos presenta en la vida, sobre todo en las personas que tienen esta capacidad, porque hay que tener la capacidad de, sobre todo, intentar mejorar, paliar esta angustia a través del alimento o de la alimentación, que no es lo mismo. Y tenemos que entender que también hay muchas personas que son completamente al revés, es decir, que es la antítesis, que cuando están con nervios o con angustia, se les cierra completamente el intestino o el tubo digestivo y no pueden comer, ¿no? Lo que muchas veces también, para mi criterio, mal llamado anorexia nerviosa. Les voy a hacer otro video sobre anorexia nerviosa, si quieren me lo dejan en los comentarios y lo preparamos. No me termino de recuperar nunca la garganta y sigo. Los voy a llevar por el camino de la gestación de esta, entre comillas, muy grandes, y le quiero seguir poniendo comillas para que se entienda que no estoy de acuerdo, esta sensación de comer a partir de una cuestión emocional, ¿no? El comedor emocional tenemos que desterrarlo porque todos los diagnósticos, pero sobre todo estos que nos estigmatizan tanto, van a hacer que quedemos encasillados, encerrados o encerradas en este diagnóstico que muchas veces puede estar equivocado, pero al mismo tiempo, si no es equivocado, sí nos siguen tirando o nos siguen traccionando hacia el pozo en donde después es mucho más difícil salir. Entonces, quiero que hagamos el recorrido de cómo se va a gestar la trama entre la angustia e intentar paliar esa angustia comiendo. ¿Y por qué comiendo basura? Vamos a dar un ejemplo. Una niña o un niño, cuando aprende el sufrimiento, lo hace generalmente entre los 0, o antes también, incluso podemos hablar desde cuando está en gestación, hasta los 3 años, ¿no? Generalmente la psiquis, la cuestión más estructural de nuestra psiquis, se construye en los primeros 3 años de vida, y obviamente en base a las experiencias vividas de nuestros padres, nuestros abuelos y hasta 6 generaciones atrás. Entonces no somos solamente lo que nosotros hemos podido construir, sino también lo que hemos podido hacer con lo que nos han heredado, ya sea cosas buenas o cosas malas, y en ese orden de cosas tenemos que entender que muchas veces no somos víctimas, sino que es una cuestión de que la vida nos planteó así. Porque la situación o la postura de víctima va a ser mucho peor que intentar encarar el problema y obviamente, sobre todo, intentar solucionarlo. Entonces acá es donde tenemos que entender que hasta los 3 años estamos sentando las bases de nuestra psiquis y después tenemos hasta los 6, 7 años como algún de crédito para poder cambiar algunas pequeñas cosas. Imagínense si cuando tenemos quizá 2 años, un niño se golpea y
el padre o la madre, en lugar de ayudar a esa criatura, lo reta, lo regaña, le pregunta por qué no se cuida, por qué está corriendo, por qué no se da cuenta que se puede golpear. Muchas veces estamos hablando de golpes fuertes o cortes o alguna punción, algo que realmente complica la salud, ¿no? Yo, imagínense, tengo 3 hijos varones, los 3, y he tenido que correr para todos lados, porque muchas veces se han golpeado y nosotros somos muy cuidadosos. Pero en el momento, y que los que somos padres lo sabemos, es un segundo, pero literalmente un segundo, que quizá no lo vimos, no vimos que podía pasar incluso, o nos distrajimos, porque puede ocurrir que estamos quizá en un grupo familiar, un grupo de amigos, y estamos distraídos y los chicos se caen, se golpean, se cortan. Hay cuestiones graves que, bueno, por suerte, gracias a Dios, a mí nunca me pasaron, pero pueden ocurrir. Y en ese momento donde el niño está sufriendo, muchas veces hay muchos padres que cometen el error de darle un dulce. Quiero que se pongan a pensar en esta situación, ¿no? Quiero que hagamos como un pequeño freno en este video. No vamos a correr porque es importante que se entiendan que si ustedes lo han vivido de niños o de pequeñas, de mujeres, varones, me refiero. Sobre todo quiero aclarar que esto afecta mucho más a las mujeres que a los varones, sobre todo porque hay una cuestión de sensibilidad. Y quiero que piensen, que recuerden si alguna vez o varias veces les ha pasado. Y me lo dejen en los comentarios, porque también esto, la única forma de feedback que yo tengo con ustedes es leyendo los comentarios. Entonces, más allá de este feedback, en los comentarios quiero que lo piensen ustedes y hagan memoria. ¿Cuántas veces cuando han sufrido en la vida, la forma quizá que tenían sus padres o las personas que los cuidaban era dándoles un caramelo, un chocolate, algo de comer? ¿Cuántas veces nos decían, si te portás bien, te voy a dar un dulce? ¿Por qué en los cumpleaños de los chicos solo hay basura para comer? Yo no quiero cambiar el mundo, yo no pretendo quejarme. En los cumpleaños de mis hijos hay un poco más de alimentos, pero también tenemos que poner algunas cuestiones de productos ultra procesados y refinados, porque si no, hay chicos que no comen saludable. Pero piensen que si nosotros, en ese momento, cuando éramos muy niños y estábamos construyendo nuestra estructura psíquica, nos daban un dulce para que no pensemos tanto en el golpe y en el dolor, y acá está la clave, ¿eh? Este es el momento, la información más importante que les tengo para entregar en este video, y es si ustedes han aprendido el dolor, mejor dicho, han construido un dolor aprendido a partir de paliar ese sufrimiento con un dulce, de grandes, de adultos o hasta incluso de ancianos, cuando tengan alguna situación de angustia, van a comer un dulce. Y no tiene que ver con una falta de voluntad, no tiene que ver con una cuestión traumática, no tiene que ver, como les decía al principio, una cuestión de culpas, porque los padres hacemos lo mejor que podemos y solamente la única forma de darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no es al final del camino, cuando quizás ya es todo demasiado tarde. Pero si lo podemos ver, si podemos entender que cada vez que tenemos un poco de angustia o ansiedad o depresión incluso, tienen que entender que esto lo tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo presos, no podemos seguir siendo presas de cada vez que tenemos una situación de angustia, sucumbir ante los productos hiperpalatables. Esto tiene 2 conceptos, les dije al principio. Uno se los acabo de explicar, que tiene que ver con el dolor aprendido e intentar paliar este dolor comiendo un dulce. La segunda explicación tiene que ver con que cuando nosotros estamos con mucha angustia, muchas veces, por no decir prácticamente siempre, es por una falta de energía. Es decir, si nosotros tenemos poca energía mitocondrial, me refiero, las células tienen sus mitocondrias, que son las usinas eléctricas que fabrican el ATP. Si nosotros no tenemos una buena cantidad de mitocondrias o una buena función mitocondrial, o hasta incluso una correcta biogénesis mitocondrial, un recambio de estas células, no tenemos energía, ni para vivir, ni para dormir, pero tampoco vamos a tener energía para pensar, por lo cual vamos a tener angustia, ansiedad, depresión, hiperactividad mental. Muchas veces el pensamiento rumiante, esto de que no podemos parar la cabeza, tiene que ver con que no tenemos energía, porque hace falta más energía para dejar de pensar que para pensar en sí. Entonces tienen que entenderlo eso. Cuando no puedan dormir, cuando no puedan dejar de pensar, les falta energía. Y el cerebro
nuestro cerebro es el resultado hoy, en esta modernidad, de miles o millones de años hacia atrás. Entonces, nosotros tenemos una evolución de nuestro cerebro a partir de encontrar alimentos reales con mucha energía que tenían un gran sabor. Es decir, la miel, que nos ha acompañado desde toda la evolución, junto a las abejas, es algo muy dulce y bien calórico, que nosotros encontrábamos un panal abandonado, sin abejas, muy cada tanto. Y cuando ocurría, y nosotros comíamos todo el panal porque teníamos después la capacidad de guardar reservas para cuando nos faltara el alimento. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un caramelo, o un chocolate, un pedazo de torta, hasta incluso un pedazo de pan, ese producto comestible emula en nuestro cerebro y está diseñado por ingenieros en alimentos que saben cómo combinar y confundir nuestros sentidos para poder entrar en esa trampa, caer en esa trampa y que nuestro cerebro reaccione frente a ese producto hiperpalatable, con mucho sabor, pero sin ningún tipo de nutriente, de hecho todo lo contrario porque nos intoxica, pero nosotros pensamos que es la energía que nos falta. Entonces caemos en esa trampa, como les decía, comemos ese dulce y no solamente no vamos a tener más energía, sino que todo lo contrario, vamos a estar con mayor intoxicación y eso nos va a provocar más angustia. Son dos explicaciones muy fuertes, muy contundentes de por qué cuando nosotros muchas veces tenemos un bajón psicoanímico, sucumbimos frente a la alimentación refinada y nos intoxicamos aún más, cerrando el círculo vicioso de la pandemia adiposa. ¿Cómo hacemos para revertirlo? Y la realidad es que es un trabajo muy, muy, muy difícil. No piensen que este video les va a dar soluciones mágicas, pero sí les voy a dar una técnica que los va a ayudar mucho, pero que es muy difícil de hacer. Entonces, les puedo explicar cómo hacerla y ustedes lo tienen que ir haciendo de manera progresiva, paulatina, y si puede ser acompañados de un terapeuta, de un licenciado en psicología o un psiquiatra, mejor todavía. Lo que tenemos que hacer se llama técnica de exposición al trauma y respuesta. Es decir, cuando nosotros estamos en un momento oscuro, estamos en un momento con mucha angustia, mucha ansiedad, incertidumbre, hasta incluso les podría decir en pleno ataque de pánico, y tienen esa sensación, ese deseo irrefrenable de ir a comer algo que los va a intoxicar, pero que les va a dar un poco de placer oral, tienen que situarse lo que más puedan, el mayor tiempo posible, frente a ese producto comestible sin comerlo. Lo pueden mirar, lo pueden tocar, lo pueden oler, lo van a revisar, lo tienen en la mano, lo dejan en la mesa, lo miran, miran para otro lado, pegan una vuelta, vuelven. Es decir, traten de estirar, de elongar el momento del consumo en sí lo más posible, pero sobre todo focalizándose en el pensamiento, con angustia obviamente, si están en un colapso mental o un colapso psicológico o psicoanímico no van a poder. Esto es algo intermedio. Pero traten de sentir de dónde viene eso. Traten de recordar en qué momento se gestó esa asociación directa entre la angustia y la mala alimentación. Tienen que poder entrar en el trauma, sentirlo y después, si lo van a consumir, si van a consumar el hecho, no importa. Importa. Pero cada vez exponiéndose más a la sensación y estirando, tratando de concientizar lo que van a hacer y lo que están haciendo, les aseguro que van a poder controlarlo cada vez más. Y en algún momento van a poder cambiar ese dulce por una fruta, por un vaso de agua o por un alimento real. Cuando empiecen a entender todo eso, van a despertar de esa programación que han tenido seguramente desde hace muchos años y que se puede cambiar, escuchen bien, a cualquier edad. Espero que les sirva, los leo en los comentarios, Nos vemos la próxima. Chau.